Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, su lugar favorito para enterarse de todas las novedades del mundo del entretenimiento, el amor, y por supuesto, de nuestras parejas favoritas de la televisión. Me da muchísima alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en un momento súper especial, de esos que te tocan el corazón y te hacen suspirar. Vamos a hablar de un gesto que literal derritió a Ozge. Sí, escucharon bien. Ozge. Y no hablamos de cualquier Ozge, sino de la mismísima Ozge Gurel, nuestra queridísima actriz, conocida por su talento y su carisma. Pero, ¿qué fue ese gesto? ¿Quién lo hizo? Y lo más importante, ¿por qué causó semejante impacto? Pues agárrense porque les prometo que la historia que les traigo hoy es de esas que te hacen creer en el amor verdadero. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia que los va a dejar con una sonrisa de oreja a oreja, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Créanme, no se van a arrepentir. Además, al suscribirse, se unen a esta gran familia que comparte el amor por las series, las películas y, por supuesto, por las historias de amor que nos roban el aliento. Así que denle clic al botón de suscribirse y únanse a la diversión. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos, el gesto que derritió a Ozge. Para entender la magnitud de este momento, primero tenemos que hablar un poquito del contexto. Como muchos de ustedes saben, Ozge Gurel está felizmente casada con Serkan Ayolu, otro talentosísimo actor turco. Su historia de amor es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de la serie Cherry Season, allá por el 2014, y desde entonces, su conexión fue innegable. Su química en pantalla era palpable y poco a poco, esa química traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad. Después de varios años de noviazgo, en el 2022, Serkan y Ozge finalmente dieron el sí quiero en una boda de ensueño en Alemania, la tierra natal de Serkan. La ceremonia fue íntima y romántica, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. Y por supuesto, las fotos de la boda inundaron las redes sociales, desatando la euforia entre sus fans, que no podían esperar para verlos juntos para siempre. Desde entonces, Serkan y Ozge se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su amor es evidente en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, se celebran sus éxitos y, sobre todo, se aman incondicionalmente. Son el claro ejemplo de que el amor verdadero existe y que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Pero, ¿cuál fue ese gesto en particular que hizo que Ozge se derritiera por completo? Bueno, aquí viene lo bueno. Resulta que hace unas semanas, Ozge estaba promocionando su nueva serie, Sipay, en la que interpreta a una agente de inteligencia. La serie ha tenido muy buena acogida por el público, y Ozge ha recibido muy buenas críticas por su actuación. Como parte de la promoción, Ozge ha estado dando varias entrevistas y participando en diferentes programas de televisión. Durante una de esas entrevistas, el presentador le preguntó sobre cómo es trabajar con Serkan, ahora que ambos están casados. Ozge, con una sonrisa radiante, respondió que es maravilloso tener a su lado a alguien que la entiende y la apoya en todo. Que Serkan es su mayor fan, su mejor amigo y su compañero de vida. Ella destacó la facilidad de tener a alguien en quien confiar plenamente, alguien que conoce las exigencias y los ritmos del mundo actoral, y que en lugar de ser una fuente de conflicto, se convierte en un apoyo incondicional. Habló de cómo Serkan la ayuda a prepararse para sus papeles, dándole consejos y perspectivas valiosas, y cómo, al final de un largo día de rodaje, es su refugio, el lugar donde puede ser ella misma, sin máscaras ni presiones. Pero la sorpresa vino después. El presentador, con una sonrisa pícara, le dijo a Ozge que tenían una sorpresa preparada para ella. En ese momento apareció en la pantalla un vídeo mensaje grabado por Serkan. Imagínense la cara de Ozge. Estaba completamente sorprendida y emocionada. Era evidente que no se esperaba algo así, y su reacción fue genuina y conmovedora. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y una sonrisa tímida se dibujó en su rostro mientras se acomodaba en su asiento, lista para escuchar las palabras de su amado.
En el vídeo, Serkan comenzó diciendo lo orgulloso que está de Özge, de su talento, de su dedicación y de su profesionalismo. La felicitó por el éxito de Sipay, y le dijo que sabe lo mucho que se ha esforzado para darle vida a su personaje. Él compartió algunas anécdotas sobre el proceso creativo de Özge, cómo se sumergía en la investigación, cómo trabajaba incansablemente para entender la psicología de su personaje y cómo se entregaba por completo a cada escena. Serkan resaltó su capacidad para transformarse en cada papel, su versatilidad como actriz y su compromiso con la excelencia. No solo habló de su talento, sino también de su ética de trabajo y su pasión por su oficio. Pero lo más emotivo vino después. Serkan le dijo a Özge que la ama profundamente, que es la persona más importante de su vida, y que no puede imaginar su vida sin ella. Le agradeció por ser su esposa, su compañera y su mejor amiga. Y para rematar, le dijo que siempre estará ahí para apoyarla, para amarla, y para hacerla feliz. En ese momento Serkan recordó el día de su boda, describiendo la emoción que sintió al verla caminar hacia el altar, y cómo supo, en ese instante, que había tomado la mejor decisión de su vida. Habló de los momentos compartidos, de las risas, de los viajes, de los desafíos superados juntos, y de cómo cada experiencia los había unido aún más. Le prometió seguir construyendo un futuro juntos, lleno de amor, respeto y felicidad. Al finalizar el vídeo, Özge estaba visiblemente emocionada. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa enorme en el rostro. El presentador le preguntó cómo se sentía, y ella respondió que estaba sin palabras. Que el gesto de Serkan la había conmovido profundamente, y que se sentía la mujer más afortunada del mundo. La emoción era palpable en el set. Se podía sentir la conexión profunda entre estos dos seres que se aman incondicionalmente. Özge, aún conmovida, intentó explicar lo que significaba para ella tener a Serkan en su vida, cómo su apoyo y amor eran su motor, su inspiración. Las redes sociales explotaron con este vídeo. Los fans de Serkan y Özge inundaron las plataformas con mensajes de amor y felicitaciones. Todos coincidían en que el gesto de Serkan era una prueba más de lo grande que es su amor por Özge. Los hashtags #Serkan Özge, #amor verdadero, #Özge Gürel, #Serkanayolu se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans compartieron GIFs, vídeos editados y mensajes de apoyo a la pareja, celebrando su amor y admiración por ellos. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la noticia, publicando artículos y vídeos sobre el emotivo momento. ¿Pero por qué este gesto fue tan significativo? ¿Por qué derritió a Özge? Pues yo creo que la respuesta es muy sencilla, porque fue un gesto sincero, espontáneo, y que venía directamente del corazón. Serkan no necesitó de grandes regalos ni de elaborados planes para demostrarle a Özge cuánto la ama. Simplemente le dedicó unas palabras llenas de amor y admiración, y eso fue suficiente para conquistarla una vez más. En un mundo donde las apariencias a menudo engañan, la autenticidad de Serkan brilló con fuerza, demostrando que el amor verdadero reside en los pequeños detalles, en las palabras sinceras y en el apoyo incondicional. Además, este gesto demuestra que el amor no se trata solamente de palabras, sino también de acciones. Serkan no solo le dice a Özge que la ama, sino que también se lo demuestra con su apoyo incondicional, con su presencia constante y con su admiración por su talento. Él no se limita a ser un espectador pasivo de su éxito, sino que se involucra activamente en su carrera, ofreciéndole consejos, animándola a perseguir sus sueños y celebrando cada uno de sus logros como si fueran propios. Y es que en una relación, es fundamental que ambos miembros se sientan amados, valorados y apoyados. Que se celebren sus logros, que se les anime a perseguir sus sueños, y que se les recuerde constantemente lo importantes que son el uno para el otro. La comunicación abierta y honesta, la confianza mutua y el respeto son pilares fundamentales para construir una relación sólida y duradera. El amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de elegir a la otra persona, de apoyarla en sus momentos difíciles y de celebrar sus alegrías. La historia de amor de Serkan y Özge es un ejemplo de que el amor verdadero sí existe, y que vale la pena luchar por él. Que a pesar de los obstáculos, de las dificultades y de las presiones de la fama, es posible construir una relación sólida, duradera y llena de amor. Su historia nos recuerda que el amor no es un cuento de hadas perfecto, sino un viaje lleno de altibajos, donde la paciencia, la comprensión y el perdón son esenciales. Su historia nos inspira a creer en el amor, a buscar a nuestra media naranja y a no conformarnos con menos de lo que merecemos.
Nos recuerda que el amor no es perfecto, pero que puede ser maravilloso si se cultiva con paciencia, con dedicación y con mucho cariño. Nos enseña que el amor no se encuentra, se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras amables y con una actitud de servicio hacia la otra persona. Y es que al final del día, el amor es lo más importante que tenemos. Es lo que nos da fuerzas para seguir adelante, lo que nos llena de alegría, y lo que le da sentido a nuestra vida. Así que si tienes la suerte de haber encontrado el amor, cuídalo, valóralo, y demuéstrale a esa persona especial cuánto la amas. Porque, como dijo Serkan, el amor es lo más bonito que hay en el mundo. No lo tomes por sentado, no dejes que la rutina lo apague, reavívalo cada día con pequeños detalles, con sorpresas inesperadas y con palabras de amor. Y bueno, mi gente bonita, esa ha sido la historia del gesto que derritió a Ozge. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que me encanta compartir este tipo de historias con ustedes, porque me hacen creer en el amor y me dan esperanza de que algún día yo también encontraré a mi Serkan. Quién sabe, quizás mi propio Serkan esté ahí afuera, esperando a que lo encuentre. Lo importante es mantener la esperanza, seguir creyendo en el amor, y estar abiertos a las posibilidades que la vida nos ofrece. Ahora, para resumir un poquito lo que hemos hablado hoy, vimos cómo Serkan Ayolu, a través de un vídeo mensaje sorpresa, le demostró a Ozge Gürel cuánto la ama y admira. Este gesto, lleno de sinceridad y amor, conmovió profundamente a Ozge y a todos sus fans, reafirmando la solidez y la belleza de su relación. Recordamos que los pequeños actos de amor y apoyo son fundamentales para construir una relación duradera y feliz. Aprendimos que el amor no se limita a las grandes declaraciones, sino que se manifiesta en los pequeños detalles del día a día, en el apoyo incondicional y en la admiración mutua. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que siempre estoy leyendo sus comentarios, así que me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Les gusta esta pareja? ¿Qué otros gestos románticos han visto entre Serkan y Ozge que les hayan llamado la atención? Cuéntenme todo en la sección de comentarios. Quiero leerlos y saber sus opiniones. Me gustaría saber qué piensan sobre la importancia de los gestos románticos en una relación, qué tipo de gestos valoran más, y si tienen alguna historia personal que quieran compartir. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre estoy trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos, y las historias más románticas del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.